emociones hay positivas y hay negativas. Ninguna es mala. Ambas te van a enseñar. Las negativas enseñan más que las positivas, porque las negativas hacen o generan una memoria emocional. Entonces, cuando uno llegó a sentir algo, aprendió a no volver a caer en lo mismo por lo que sintió. Entonces, sí son buenas, todas son buenas. El problema está que las emociones negativas te podrían llevar a tomar decisiones equivocadas. Y el problema está cuando la emoción prima más allá que la convicción. Y cuando te vuelves una persona que está tomando decisiones de impulso bajo emoción y no bajo una convicción. Es que como lo vi y estaba en oferta, lo compré. ¿Lo necesitabas? No. Reaccionamos a un impulso porque me lo probé y me quedó bonito, es mío. ¿Y para cuándo lo vas a usar? No sé. ¿Cuántas decisiones por impulso has tomado que te han llevado a vivir hoy situaciones incluso de pecado? Hoy yo quiero llevarte a pensar en esto. ¿Son tus emociones lo que priman en tu vida y te gobiernan? ¿O Dios nos dio la oportunidad del dominio propio? Las emociones son buenas. Déjame hablarte de un joven que un día metieron preso a su pastor. Lo meten preso a su pastor y este joven discípulo de él empieza a tratar en su emoción de ver cómo solucionar las cosas, pero la gente en la iglesia se le iba. Entonces su pastor le manda una carta desde la cárcel y le dice así: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos dio espíritu de poder, amor y ¿qué otra? Te estoy hablando del joven Timoteo, que su pastor era el apóstol Pablo y que a causa del evangelio el apóstol Pablo quedó en prisión. Y dice más abajo en esa escritura que todos los de Asia lo habían abandonado. Entonces lo que empezó a gobernar a Timoteo fue el temor. Este versículo lo que hemos llevado es que la gente agarre y diga: demonio de temor, te vas. Espíritu de temor, te vas. Y uno sigue con miedo. ¿A cuánto les ha pasado que después de echar fuera el espíritu de temor, uno sigue con miedo? Alza la mano. Y usted dijo: definitivamente estoy endemoniado. No, no es demonio. El temor es una emoción. Es una pasión, incluso. Entonces se vuelve una realidad. Con eso no quiero decir que hay demonios que operan bajo el temor, definitivamente. Pero lo que te quiero enseñar hoy es que antes de estar mirando cosas que a veces no son realidades que tenemos dentro. Y lo que estaba viviendo aquí Timoteo no era cuestión demoníaca, era una emoción en su vida que le estaba inundando de temor. Y el temor lo estaba llevando a desanimarse y a tomar una decisión a lo mejor equivocada. Entonces el apóstol Pablo le escribe, le dice: hey, no te dejes por el espíritu de temor, porque Dios no nos dio el temor para que nos gobierne. Él nos dejó un espíritu de poder. ¿Qué significa eso? Tú todo lo puedes. Te dejó un espíritu de amor. Tú puedes vivir en el amor, pero te dejó también un espíritu de dominio propio. La oportunidad de poder dominar tus emociones para poder tomar las decisiones más acertadas en tu vida. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Porque, pastor, ¿estoy emocionada y eso hace que lo ame? ¿O de verdad yo tengo un sentimiento de amor? La diferencia es que la emoción son las primeras sensaciones que vienen a nuestra vida por ese estímulo exterior. Entonces yo me emociono, pero la emoción concebida en el tiempo, cuando ya se calma la emoción y entra la razón, entonces cuando entra la razón a lidiar con la emoción, si la aceptas, se vuelve un sentimiento. Porque al principio estoy emocionado por algo, pero cuando ya lo pienso y digo: de verdad,
este muchacho dice me conviene, esta muchacha me conviene, el trabajo me conviene. Empiezo a sentir algo dentro de mí que me abraza y se vuelve un sentimiento. Ahora les voy a decir algo, muchas veces el sentimiento se vuelve más fuerte que la convicción. Y hay muchos que toman la vida bajo lo que sienten y no bajo lo que están convencidos de. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. El joven Timoteo llegó un momento en que se bajoneó, se sintió mal, porque una emoción negativa llamada el temor, no mala, negativa, llamada el temor, lo estaba abrazando. Pero vino el apóstol a decir: se te ha dado espíritu de dominio propio. Yo quiero que por un momento usted piense conmigo esta realidad. ¿Nos controlan las emociones? Mediten eso. Usted es de los que furia se le enciende. ¿Ah? Usted es de los que tristeza medio, usted ve una hormiga con la pata coja y usted ya no puede detenerse y llora. ¿Qué lo lleva a decidir? ¿Las emociones? Venga conmigo al libro de Génesis. Y quiero llevarte a ver una historia muy conocida, pero a Dios mismo hablándole a los primeros hermanos en la tierra de la importancia de no dejarse llevar por sus emociones. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás triste y enojado? Estas dos son emociones. ¿Por qué estás triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Y le dice al final el Señor: no te dejes, ¿qué le dijo? Más fuerte, no te dejes dominar. Caín estaba con una emoción de tristeza porque no fue agradable la ofrenda que presentó al Señor. Entonces él meditó en esta emoción. Y como todos sabemos cómo termina la historia, porque la historia termina en homicidio, una emoción se volvió un sentimiento mal concebido que es más fuerte que la convicción, porque seguro Caín sabía que era su hermano y que no lo tenía que matar. Sin embargo, dice la historia que después de unos días Caín mata a Abel. Y la desgracia se pudo haber evitado si hubiese tenido el control de la emoción que tuvo, de la tristeza y del enojo. Todo el que llega a matar a alguien un día empezó enojándose. Empezó con una emoción negativa. Y nosotros decimos: no importa, déjalo, ya se le va a pasar. El muchacho está ahí, dice: es que lo quiero matar. Y uno dice: son cosas de niños, no dice boberas. Déjalo nomás. Y va el chiquillo y se pega contra las paredes. Y lo único que dicen los padres: es una rabieta, a todos nos da. Nadie lidia con la emoción de ese muchacho, llevándole entonces la emoción negativa a volverse un sentimiento, que ese sentimiento puede dar a luz un pecado. Si no, preguntémosle mañana a Moisés: ¿cómo fue que mató a un egipcio? Si acaso no tenía problemas de ira, emociones que lo controlaban. O preguntémosle a Caín si no fue por la envidia a su hermano que terminó cometiendo lo que no quiso hacer. Porque es probable que no haya querido, pero se le escapó de las manos. ¿Cuántos han oído frases como: es que se me fue la mano, es que fue sin querer, es que no lo quise hacer, es que se me chispoteó, no ese era mi plan? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Esas frases, ¿verdad? Es que no pensé que podría ocurrir esto. Mira en Génesis el verso 8 y ve cómo continúa la historia. Entonces dice que después Caín invita a su hermano, y cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Yo no quiero alterar la historia aquí,
Pero si ves el versículo, dice que lo golpeó y luego lo mató. De que lo mató, lo mató. La responsabilidad la tenía. Pero cuando yo leía esto, meditaba en esto. ¿Cuántas veces te propones hacer algo que se te escapa de la mano y termina en una tragedia? Mamá, es que yo solo le empujé y yo no le quise sacar el diente, mamá. ¿Cuántos alguna vez le hicimos algo a un hermano nuestro que no fue nuestra intención? Estábamos jugando y ahí viene el otro con el ojo del otro en la mano. Se le salió, mamá. Pero ¿qué estaban haciendo? Pero en ese momento del juego, sí o no, que prima la emoción y empieza la rivalidad y ¡pum! El ojo. Pues dice aquí que Caín fue y lo golpeó al hermano y lo mató. O sea, de que lo mató, pero déjeme a mí hacer una apreciación. Puede ser que Caín fuese a pegar, a darle la buena paliza. Pero cuando le fue a dar la buena paliza, atinó mal, le dio en la garganta, le atravesó, no sé qué. Al final lo mató. Como cuando pienso en David, que por dejarse por la emoción de la mujer ajena, mandó a matar al esposo de esa mujer, poniéndolo en la primera fila de la batalla. Y así muere Urías. Uno puede llegar a emocionarse, pero el tema es si la emoción te gobierna o tú tienes dominio propio sobre tus emociones. Cuando una emoción se vuelve un sentimiento y se vuelve un peligro, pastor, ¿hasta cuándo sentir o no sentir? Mira lo que nos enseña la Escritura respecto a esta emoción, una de las más comunes, que es furia. Efesios capítulo 4, y ven conmigo a ver el verso 26. Mira lo que habla respecto a esta. Airaos, entonces, ¿enojarse es un pecado? No, porque enojarse es una emoción. ¿Cuántos emocionales hay aquí? El problema está en que esta emoción se podría llegar a convertir en un pecado. ¿Cuándo? Dice no pequen. Y dice enseguida no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre la emoción. No se ponga el sol sobre tu emoción. Porque en el momento que se pone el sol sobre tu emoción, dice el verso siguiente, que le damos lugar al diablo. Ponga atención en esto. No es sino en la noche, cuando llegas a poner tu cabeza en la almohada, que te vuelves una persona que está reflexionando, una persona que está tomando decisiones. Y es en el momento que uno está en el reposo donde empieza a decidir. Entonces, si uno sostiene la emoción hasta el final, donde entra la razón, ahí es cuando uno empieza entonces a permitir que eso se vuelva un sentimiento. Dice, me hizo daño esa persona, estoy entre enojado y triste por lo que me hizo. Pero ¿sabe qué? ¿Sabes qué, Carlos? Nunca más te van a ver la cara. No. Nunca más se te van a reír. No. Porque ¿sabes qué? Yo mañana a ese tipo lo atropello. Yo creo que sí. Está muy fuerte eso. Una pierna le saco ahí por lo menos para que aprenda. Sí, ¿sabes qué? Eso es lo que vamos a hacer. Ajá, me las va a pagar. ¿Cuándo ocurre esto? Es cuando la gente dice, lo volviste personal. ¿Has escuchado esa frase? El problema es que lo hiciste personal. Ese hacerlo personal es cuando ya entra un sentimiento. Cuando la emoción se junta con la razón y empiezas a sentir, es que estoy mal, pastor, es que tengo este problema aquí no resuelto. Y eso es lo que nos lleva a actuar, volviéndose algo más fuerte que el propio dominio que tenemos. Y eso es lo que lo llevó a Caín a matar a su hermano. Y aún Dios diciéndole, no te dejes dominar. Y te voy a decir algo, el pecado está ahí afuera para comerte como un león. Entonces el pecado logra tener espacio en tu vida cuando de la emoción lo llevaste a hacer un sentimiento, lo llevaste hasta la noche. Cuando meditaste en esto, ahí se mete Satanás para que de casualidad te ponga el vecino a la afuera de la casa cuando estás sacando el carro y de retro le des y disimule la cosa. Así obra Satanás. Cuando tú ya estás
sentimentalmente metido y dices: es que esta mujer no me pertenece, no debería ser, no es de Dios, pero al día siguiente se aparece por delante y dice: tuve un sueño y te vi en ese sueño. Huye, es el propio Satanás en tacos. ¿Aprendiendo o no aprendiendo? El pecado no es algo que te hace tropezar de la noche a la mañana. Iba caminando y ¡pum!, me caí. No, es algo que está enlazado a las emociones negativas, que se vuelven un sentimiento que atrapa tu alma y que, como no estás fuerte en tu dominio, trata de gobernar, aliándose con un mundo espiritual hasta que caes preso en las garras del león. Y el pecado está para devorarte. No te va a tener misericordia, va a querer despedazarte, porque Jesús dijo que el diablo, el ladrón, vino para matar, para hurtar y para destruir. Y te está esperando allá afuera para comerte vivo. Mientras tú estás: yo solo estoy pensando en la posibilidad, pastor, nada más. Solo que lo pienses es pie para que te coman allá afuera. Y ahí es cuando le decimos: no, es que es culpa de no sé quién. No, es tu responsabilidad por haber permitido que una emoción se vuelva más grande que la convicción que tienes como hombre de Dios de hacer las cosas bien hechas. Amén. Y así podemos verlo a lo largo de las escrituras. Ahora, ¿cómo solucionar este problema, pastor? ¿Cómo hacemos para poder ejercer dominio propio? ¿Cuántos han oído el término inteligencia emocional que está de moda? A ver, ¿quiénes han oído inteligencia emocional? Pues les traigo la solución para poder dominar nuestras emociones y se llama inteligencia emocional. Hay que desarrollar inteligencia emocional. Yo les estoy poniendo esto solo porque la palabra es atractiva hoy, pero se van a dar cuenta que siempre estuvo escrito en la Biblia. Déjenme leerles cuál es el concepto de inteligencia emocional en nuestros días. Es el autocontrol emocional, donde nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones para no dejarnos llevar por ellos ciegamente. ¿Aprendimos? ¿No les estoy hablando yo hace rato de esto? Sino que solo se los quise poner en el mundo actual. Lo que les falta a ustedes es inteligencia emocional. Porque puede ser que lo que tengan hoy es brutalidad emocional. Necesitamos dominarnos. Vean Proverbios 14 y verso 29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Ahí está la definición. El que es tarde en airarse es, ¿qué tan grande está en entendimiento? Es grande de entendimiento. Ahí está la inteligencia emocional. Una persona emocionalmente inteligente es el que estira la emoción a que no lo controle. Y hablemos aquí de la ira. Entonces, cuando viene algo externo que te quiera irar, uno que se vuelve inteligentemente emocional lo que hace es pero no explota. ¿Qué es ahí bíblicamente? Inteligente. Pero cuando viene lo externo y a uno lo ataca en la emoción y enseguida se vuelve bruto emocionalmente. Necio, dice la pastora, para que esté bonito. Pero cuando viene esto y la ira se te quiere encender y tú ¿está haciendo? Porque no me voy a dejar dominar. Porque lo que ocurre con nosotros es que las grandes calamidades ocurren por decisiones que nos gobiernan, por emociones que nos gobiernan. Quiere decir que el que es inteligentemente emocional es aquel que puede estirar la emoción para que no lo gobierne. Se vuelve alguien de entendimiento. Ahora, mire conmigo
Aquí el apóstol le enseña a Timoteo esto. Vuélvanse al pasaje de Timoteo. Vamos a mirar en el verso 6 de segunda de Timoteo. Acompáñenme a ver acá. Y le da un consejo, le dice: mira, yo te aconsejo que avives el fuego del don. El don de Dios. Don significa regalo. Entonces dice: yo te pido, te doy el consejo de que avives el fuego del regalo de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Y ahí dice en el verso 7: porque no se te dio un espíritu de cobardía. Entonces, lidiando con el espíritu o la emoción de temor es recordar qué don Dios puso en ti. Es decir, qué cosa buena hay en ti. Si subes hasta el verso 5, te vas a dar cuenta de qué es lo que estaba haciendo alusión aquí el apóstol. Dice: trayendo a la memoria, miren el don que estaba recordando a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Verso 6. Y le dice ahí: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del regalo que Dios te dio. ¿Qué tenía que avivar? ¿Qué tenía que avivar? La gente dice: fuego, 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 fuego. ¿De qué? Fe. Lo que le estaba diciendo es: estás con temor porque dejaste de creer. Entonces le dice: te invito, te aconsejo que recuerdes que la fe que hay en ti, que hubo en tu abuela y que hubo en tu mamá, es la misma fe que tienes tú. Aviva ese don que viene del cielo, para que entonces entiendas que no te controla el miedo, sino que se te dio la oportunidad de amor, poder y de dominio propio. ¿Cómo fluye esto? Cuando se aviva lo bueno que Dios me dio a mí. En vez de estar viviendo por lo que siento, yo debería estar viviendo por lo que Dios ha dicho de mí, por lo que Dios ha hablado de mí, por lo que Dios me ha dado a mí. No, es que yo no me siento capaz. ¿Qué importa? Es que me siento mal. ¿Qué importa? Es que no siento a Dios. ¿Quién dijo que era de sentirlo? Es de convicción, es de fe. Si tú manejas tu vida por lo que sientes, un día te sentirás casado, otro día te sentirás soltero. Un día te sentirás próspero, otro día te sentirás la peor cosa que no puede hacerse. Un día sentirás que lo logras, otro día sentirás que no lo logras. Porque el alma es engañosa y a esta hay que tratarla con pinzas, diligentemente. Entonces yo no me dejo controlar por mis emociones, sino que yo permito que se avive con fuego el regalo que a mí me dio, que en esta ocasión era la fe. ¿Qué te dio Dios que necesita ser avivado para que puedas tener dominio propio sobre la emoción que te quiere gobernar? ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta mañana? ¿Estamos aprendiendo de verdad? Yo creo que el Señor nos está hablando claramente al corazón hoy. Entonces, ¿cómo me podría volver una persona que se mantiene comprometida en el tiempo con emociones tan diversas? Porque yo no puedo controlar mi emoción. Yo puedo sentir, yo puedo tener esa experiencia, pero puedo tener dominio propio sobre ellas. Usted oraría mal si el Señor: quítame, no quiero sentir, no quiero sentir, no quiero. Se va a volver una persona aburrida. ¿Estás alegre? ¿Los ha conocido ellos? Triste. Mal genio. No, nadie quiere estar con un aburrido. Alguien diga amén. Las emociones son parte de nuestra vida. El tema es que ellas no deberían controlar tu vida para tomar las decisiones. Entonces, denle el aplauso a Jesús. Quiero llevarte a Marcos el capítulo 14 y verso 32.
Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a ¿qué más? Y les dijo: mi alma está, ¿cómo estaba su alma? Todos nos podemos entristecer, es una emoción que no puedes apagar. Jesús les dijo: mi alma está muy triste, pero estaba triste hasta la... ¿Ustedes creen que eso era una emoción solamente? No, ¿en qué se había convertido ya? Ya, era un sentimiento, porque él se sentía morir. Y perdónenme, cualquiera de nosotros que sabe que va a morir en una cruz, clavado como un ladrón, podría estar con tantas emociones como la tristeza. Y la tristeza se volvió un sentimiento llamado angustia. No crean ustedes que la depresión o la angustia o la ansiedad vienen a la vida como una emoción. Vino la tristeza como una emoción que se volvió en un sentimiento de angustia o de depresión o de soledad, a causa de una emoción que nos gobierna. A Jesús le pasó que él empezó a sentir que su alma moría. Entonces esa emoción se volvió un sentimiento tan fuerte que estando él en el Getsemaní, ahí empezó a orar. Y dice que yéndose, mire el verso 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Y dijo: si fuese posible, pase de él aquella hora. Él no quería vivir eso. Él estaba empezando a decidir por su sentimiento. Es decir, que hay alguien que sí te entiende. Podría no entenderte nadie, pero con razón Hebreos dice que Jesús es el sumo sacerdote que entiende todas nuestras necesidades y nuestras adversidades. Porque no creo que ninguno de nosotros haya estado en algo tan extremo como Jesús aquella noche, que estaba tan angustiado que dicen las escrituras que sudaba sangre. Dicen los estudiosos que la sangre que Jesús sudó fueron vasos sanguíneos que se rompieron a causa del estrés y de la angustia, y mezclados con el sudor salían gotas de sangre de él, por lo tan fuerte emocional y sentimentalmente que él estaba viviendo. Es como cuando alguien se desmaya y fue por emoción. Es como alguien empieza a enfermarse, pero es por un sentimiento, va al médico y no tiene nada. Y lo que hoy nos dicen es estrés, pero el estrés no es sino otra cosa que un sentimiento que un día fue una emoción que te gobernó y se hizo algo tan fuerte que no lo dejas salir. Y estamos tomando algo para el cuerpo para lograr sentir sanidad, no yendo a la raíz de la enfermedad, que es el alma, que está presa de un sentimiento equivocado llamado angustia, depresión, tristeza. Hasta aquí nada había sucedido, solo Jesús orando. Y ponga atención a esto: oraba por su sentimiento. Pasa de mí esta copa. No te sientas mal cuando en la intimidad con Dios te encuentres orando a causa de un sentimiento que te agobia. Dios te va a escuchar, y Él en este día está aquí para oírte. No tengas pena ni vergüenza de decirle a Dios qué siente hoy tu alma, porque Él te va a escuchar. Pero quiero enseñarte algo más que sucedió aquí. En el mismo pasaje paralelo de Lucas 22, ve hasta el verso 42. Él estaba de rodillas orando: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento dice el siguiente verso, que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sabes cuándo apareció el ángel?
Cuando su oración pasó de ser una oración del dolor por su sentimiento a una oración por la convicción que tenía en su Dios Padre. A Jesús se le permitió orar bajo su sentimiento, pero en medio de su sentimiento Jesús volvió en sí, como el hijo pródigo volvió en sí. Como tú y yo tenemos la capacidad de volver en nosotros y tomar las riendas y el dominio propio. Y Jesús, en medio de su dolor, que estaba diciendo: Dios, ya no soporto más esto, quítamelo, ya no lo soporto, vuelve en sí, toma las riendas del autocontrol y dice: Señor, yo sé que esto es lo que yo siento, pero no se trata de lo que yo sienta, sino de lo correcto. Así que, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo quiero declarar que hoy tu oración va a cambiar de querer estar haciendo lo que sientes a volverte a ser una persona que haga lo correcto, lo que Dios quiere que se haga para tu vida, manteniéndote en fidelidad, manteniéndote en oración, manteniéndote en el Señor. Wow. ¿Cuántas veces nosotros queremos sostenernos por lo que sentimos? Pero ¿sabes cómo se vuelve uno inteligentemente emocional? Cuando voltea a su Padre que está en los cielos y toma el consejo que le dio el apóstol Pablo a este joven Timoteo: aviva el fuego del don que tienes tú. Ese era el don de la fe. ¿Sabes qué don tenía Jesús? El don del dominio propio, en levantarse y tomar las riendas y volver a decir: Señor, que no se haga como yo siento, sino que se haga como se debe hacer, lo correcto. Así que ahí voy a la cruz para amar y perdonar a todo aquel que necesita el perdón de sus pecados. Ay, si recibes la palabra, dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor.